Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en estos conversatorios habituales. Bueno, hoy tenemos un súper invitado especial, pero antes de comenzar, quiero invitarlos a todos ustedes, a la gente que por primera vez se une a este canal, que me sigan en las redes sociales, le hagan clic al canal de YouTube y se suscriban. Y retomando nuestro invitado, creo que es conocido por algunos de ustedes porque fue embajador del Reino de Bélgica en Colombia, pero ahora es vicecanciller del Reino de Bélgica. Así que le doy la bienvenida a Su Excelencia Jerome Coreman. Muy buenas noches, señor viceministro. Es un placer estar con usted en este set y gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias, Clarme. El placer es mío. Bueno, para todos es conocido que Bélgica es el corazón de Europa y especialmente no solamente por la sede de la Unión Europea, sino también porque Bélgica es un país con mucha historia. Y en este orden de ideas quisiera, señor viceministro, comentarnos cuáles son los derroteros o los puntos más importantes de la política exterior belga. Bueno, decimos que tenemos 5 prioridades en la política extranjera belga. La primera es el compromiso por la Unión Europea. Como lo dices, estamos en el centro de la Unión Europea, pero lo importante es que la Unión Europea realmente ha sido un proyecto transformatorio para Europa. Realmente es un proyecto político, un proyecto de paz, y es por la Unión Europea que realmente tenemos paz en Europa desde 45. Entonces el compromiso de cara construir más la Unión Europea es una de las grandes prioridades de la política extranjera belga. La segunda prioridad es... Estabas mencionando, señor viceministro, el primer punto de la política exterior belga. ¿Cuáles son los siguientes puntos? Sí, entonces el segundo es el compromiso por el multilateralismo, especialmente el apoyo a la orden internacional basado en reglas, porque ese orden internacional que también conocimos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial es una orden que va a proteger los países pequeños, porque es un orden basado en reglas. Entonces no es el poder de los más grandes que va a determinar las cosas, pero son las reglas. Eso es el segundo punto. La tercera prioridad de nuestra política extranjera es el mantenimiento de la seguridad. En la seguridad se puede distinguir la seguridad tradicional, como lo vemos, por ejemplo, es la defensa del territorio, y hemos visto que en Europa hoy en día hay muchos problemas con la agresión y la invasión de Rusia en Ucrania, y las amenazas por países en el este de Europa, la amenaza para países en el este de Europa y de la Unión Europea por Rusia, pero también es seguridad híbrida y nuevas amenazas, como la cybercrime, la crimen cibernética, o el crimen internacional, como vinculado por ejemplo, la lucha contra el crimen internacional, por ejemplo, la lucha contra los tráficos, los narcotráficos y la violencia que está asociado a eso, o también el cambio climático, que también es una amenaza no tradicional. La cuarta prioridad son los derechos humanos, el apoyo por los derechos humanos. Tenemos la Convención de 48, y lo importante es que esos derechos son libertades individuales reconocidos de la gente, y por ejemplo el derecho del libre expresión de mente, pero también los derechos de las mujeres o los derechos de la gente LGBTI. Y finalmente la quinta prioridad
es económica, es la defensa de nuestros intereses económicos, la promoción comercial, las inversiones, pero también el apoyo a una economía sostenible a nivel global. Usted mencionaba el tema del multilateralismo y la pregunta sería, dentro de este actual orden internacional, existen países como China y Rusia, por ejemplo, y también la India y los BRIC, em, que quieren un cambio de orden internacional liberal. En este sentido, como una reorganización de las potencias y del poder que ejercen las potencias. ¿Usted qué opina de eso? Mira, lo importante es que tenemos reglas. Es una orden internacional basada en reglas y esas reglas están protegiendo los Protegiendo. países sí, menos grandes. Entonces, que hay países que están emergentes y como China o India, que son grandes y que hoy en día tienen economías y influencia mucho más grande que hace 20, 30 años. Eso es normal. Pero lo importante es que todo eso se pase en el cuadro de la orden basado en reglas como lo hemos construido los últimos 50 años. Em, Según noticias de los distintos medios de comunicación, Rusia y China están llevando un discurso muy anticolonial en el África y digamos que en las relaciones que llevan no solamente en este continente, sino en otras latitudes, es cero, no importa el tema de la democracia o los derechos humanos, sino la teoría es la riqueza para todos, sin importar el esfuerzo dentro del contexto de la democracia. Y en ese orden de ideas, pues hay muchos académicos que consideran que la Unión Europea ha perdido un poco su discurso político y el diálogo, en particular con los africanos. ¿Cómo podría recuperarse eso? ¿Cuál es su opinión dentro de este contexto? Sí, es verdad que hay países, especialmente Rusia, que está apoyando un discurso de desinformación en países en África, pero lo importante es que notar que todavía son los países europeos que están lo más presentes en el continente africano con apoyo al desarrollo, con programas de colaboración, con proyectos como el proyecto de Global Gateway, con bolsas para estudiar, todos esos tipos de programas. Y también nosotros tenemos una política de apoyar a la gente a nivel individual y sí, de proteger las libertades individuales de la gente. Entonces, pienso que sí, esos discursos alternativos o esos fake narratives existen y hacen referencia al pasado colonial, pero lo importante es que para nosotros África es un socio muy importante y tenemos que colaborar juntos, Europa y África, para confrontar los grandes retos que existen. Dentro del contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues se ha evidenciado como la fragilidad de las Naciones Unidas y un poco se habla digamos, de los socios de la OTAN, porque se pensaba de que iba a ser muy fácil para Ucrania ganar esta guerra y no ha sido así. Eh, Al parecer, según las últimas noticias, ha avanzado muchísimo Rusia en algunas áreas ucranianas. ¿Cuál es su opinión o cuál es su visión respecto a este conflicto y qué tanto puede afectar a Occidente?
Bueno, primero tengo que decir que yo tengo una admiración increíble por el pueblo ucrania y por el gobierno de Ucrania, por la manera que han resistido a esta invasión, un ejército que es mucho más grande y mucho más poderosa que el suyo. Entonces, pienso también que si en Moscú, si habían sabido que la guerra sería tan difícil y tan larga, y pienso que no habíamos visto esa invasión. Pero bueno, ahora tenemos la invasión. Lo que hemos visto también es que el sistema de las Naciones Unidas y especialmente el Consejo de Seguridad no ha funcionado, porque cuando hay unos de los P5 que tienen derecho de veto, están directamente implicadas en un acto de agresión. Es claro que el sistema no funciona. Es una lástima porque los Naciones Unidas están erigidos especialmente por ese tipo de guerra. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en los países de la Unión Europea y los países de la OTAN es apoyar Ucrania para resistir contra esta invasión, que era una invasión brutal por un país vecino. Mm, Están en los Estados Unidos en este momento o se aproximan las presidenciales y están en campaña. Y hace poco, por lo menos en los medios de comunicación colombianos, salió una propaganda que catalogaron los medios como medio neonazista por parte del expresidente Trump. ¿Qué tan peligroso sería si el presidente Trump llegase al poder para los aliados, para Occidente, en particular para la OTAN? Porque ya vimos los antecedentes del primer gobierno Trump, que no fue nada favorable para Europa. Y más aún, si vemos la presión de la unión entre Rusia y China, bueno, y otros países aliados. Bueno, no quiero especular sobre lo que va, bueno, primero sobre el resultado de las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Segunda, si es el señor Trump que gana, el presidente Trump que gana las elecciones, lo que va a pasar al nivel de la política. Pero lo importante es que para nosotros en Europa, la relación transatlántica es una relación muy fuerte y muy importante. Y realmente es una relación que es muy diferente de relaciones que tenemos con otros países, por ejemplo, con China o con India o con otros países. ¿Y por qué? Porque es una relación que está basada sobre la historia y los valores comunes. Y entonces creo que esta relación también es muy fuerte porque es realmente muy, ¿cómo se dice en español? Es muy anclada no sé si se dice, pero en las instituciones que existen y son instituciones en muchos niveles y con muchos actores. ¿Cuál es su opinión sobre la guerra de Israel frente a Hamas y obviamente Palestina? Bueno, es un gran problema. Es claro que es una situación muy difícil. Cuando Hamas ha atacado a Israel el 7 de octubre, Bélgica y otros países inmediatamente estoy buscando la palabra en español, han condenado este ataque brutal de Hamas, que consideramos como un grupo terrorista. Y entonces hemos dicho que sí, Israel tiene el derecho de defenderse, pero tiene que respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Hoy lo que vemos en Gaza es una gran tragedia porque hay más o menos 35.000 muertes
y de eso hay muchos jóvenes, muchos niños, no son todos así, no es, bueno, entonces hay muchos inocentes. Para nosotros hay cuatro cosas que son importantes. Primero es que pedimos por mucho tiempo por un cese del fuego inmediato en Gaza. Segundo, pedimos a Hamas de liberar todos los otages. Tercera, pedimos un acceso humanitario en Gaza para apoyar la gente, el pueblo en Gaza. Y cuartero, necesitamos una solución a largo tiempo, una solución política basada en la proposición de dos estados, un estado de Israel y un estado de Palestina, que viven juntos en paz. La figura del fiscal de la Corte Penal Internacional es una figura importante y sobre todo dentro de la institucionalidad liberal internacional. En ese orden de ideas, él condenó, digamos, la actitud del presidente Netanyahu como también del líder supremo de Hamas. Y en ese sentido surgieron muchas reacciones en contra, comenzando por el gobierno Biden, en el cual no estaba de acuerdo con la posición del fiscal de la Corte Penal. ¿No podríamos decir entonces quizás que esta actitud podría llevar a debilitar el orden liberal internacional? Pues se supone que en un orden liberal basado en el respeto de los derechos internacional humanitario y obviamente respetando los protocolos contra el genocidio, pues es lógico que pueda existir culpables independientemente del país que fuere y la geopolítica o la influencia de ese país dentro del contexto internacional. Bueno, hay que distinguir entre dos cosas, ¿no? Hay que distinguir entre la Corte de Justicia Internacional, que es sobre países, y la Corte Penal Internacional, que mire a las personas. Por la Corte Penal Internacional, nosotros respetamos, en Bélgica respetamos mucho la Corte Penal Internacional. También estamos partido en la Corte, y entonces lo que el procurador pidió para nosotros es muy importante. No hay decir que hay igualdad entre las dos personas, o entre las diferentes personas, donde habló el procurador. Pero hay que saber también que los Estados Unidos no están parte en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Israel tampoco, Bélgica sí. Dentro del nuevo orden internacional existen muchos conflictos. Uno de ellos son los fundamentalismos, el problema de las migraciones, y indudablemente, y bueno, y las guerras, indudablemente todo esto acrecienta las migraciones y Europa ha sido el foco de migración. En este sentido, ¿cómo afecta o qué tanto le afecta a Bélgica? Bueno, es claro que sí, hay mucha más presión de migración por conflictos que existen, también por otras razones económicas, razones de libertad y de libertad individual en unos países. Creo que tenemos que buscar soluciones juntos con otros países, con países de donde hay la origen de la migración, de los, ¿cómo se dice? Sí, de las migraciones. Sí, y también los países de transición, porque lo que es importante es que esta migración
es directamente vinculado con grupos criminales de tratamiento ¿cómo se dice? Bueno, español no es tan bueno. De tratamiento humano. Y entonces es Ajá. importante de Derechos humanos. romper, sí, no, human trafficking, el tráfico Ah, humano el tráfico de personas. de personas, sí, así es. Entonces es importante de trabajar juntos con los países para reducir y de crear las condiciones para que la gente no tienen que quitar sus países, pero también es importante de luchar contra los grupos criminales que por quienes el tráfico de gente es un negocio y tenemos que romper también sus modelos de negocio, porque es un negocio que no es aceptable, es un negocio con mucha gente que se mueren por el mar y en el camino de migración. Em, el África, que es, consideramos que es el continente del futuro por muchas características, tiene muchos conflictos y uno de ellos se encuentra en Libia, en el Gran Sahel, en la zona del Magreb, etcétera, que desestabiliza un poco la paz en el mundo y existen, pues obviamente muchos países o muchas potencias tienen alguna u otra injerencia en estos conflictos de manera directa o indirecta. Em, ¿Cómo podríamos, cómo analiza usted esta situación y cómo podríamos, digamos, mejorar, ya que para los africanos, pues Occidente no le ha dado las alternativas de solución a este terrorismo que se vive en estas zonas y por eso ha ingresado en las guerrillas, los paramilitares Wagner, que realmente están fuera de todo contexto. ¿Cómo podríamos, digamos, combatir estos paramilitares Wagner y ayudar realmente a la solución, una solución efectiva en estas zonas? Bueno, soy feliz que hablas de África porque efectivamente África es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día África tiene como 1,4 billón de habitaciones. Todo el continente de De, África es más o menos de personas. como China, de personas, sí, es más o menos como la población de China. Al final de su siglo, en 2100, África será un continente de más de 4 billones de gente. Un solo país como Nigeria será, al final de ese siglo, será el segundo país del mundo. Después India, pero antes de China, porque China va a bajar, su población está bajando, la población de Nigeria va a subir hasta más o menos 800 millones de gentes. Entonces, la importancia de África es muy importante el continente, especialmente porque Europa, porque es un continente vecino. Lo que es importante es que podemos construir un futuro por la gente que vive en África, es decir, crear oportunidades económicas y crear una industria, hacer que las economías en los países africanos pueden subir en la cadena de valor para absorber este crecimiento de sus poblaciones. Esa ya ya es una parte de la respuesta a su pregunta, de la solución, porque cuando hay un futuro económico y cuando hay perspectivas para la gente, ya vamos a ver bajar los conflictos. Entonces, los grupos
Wagner no tienen, bueno, sus objetivos no son comerciales, es un comercio. Es un comercio realmente es un comercio de conflicto y de guerra. Ofrecen servicios para dinero, para recuperar otras cosas, pero realmente es un modelo comercial. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es otro modelo que es como le he dicho, el desarrollo económico y también investir en la capacidad no solo administrativo, pero también de seguridad militar de los militares de los ejércitos de los países africanos. Em, en este momento, antes, dentro del contexto de la Guerra Fría, uno diría que está la cortina de hierro o el sistema comunista y Occidente, digamos. Ahora está empezando a surgir como una especie de neonazismo y al mismo tiempo el populismo de derecha y el populismo de izquierda que debilita la institucionalidad y debilita la gobernabilidad y la democracia. Occidente, que lidera siempre las banderas de la democracia y de esos principios liberales, ¿cómo podríamos lograr combatir estos males? Sí, es verdad que es difícil. Nos vemos subiendo los populismos de derecha y de izquierda y a veces se tocan. Y lo importante es que tenemos que mostrar que estos modelos que realmente no tienen futuro por la gente y que los valores liberales y el desarrollo según un modelo liberal realmente tiene un futuro por la gente. Pero es verdad que pienso que por muchos años pensábamos que el modelo liberal era tan normal y lógico que no tendríamos, pensábamos que no tendríamos que decir que es el solo modelo que realmente ofrece un futuro económico y de prosperidad a la gente. Entonces tenemos que hacer eso y también tenemos que construir un modelo al nivel global que es realmente inclusivo. Y es por eso que estamos mirando, por ejemplo, a qué cambios tenemos que hacer al modelo de las instituciones internacionales, a las instituciones financieras. Es una discusión que acabamos bueno, hemos comenzado y para construir un mundo más inclusivo. Usted que fue embajador de Colombia, que se ha caracterizado por ser un amigo del país y que además tiene una fanaticada muy grande en el país, realmente porque desempeñó un cargo eh, excelente. A veces en el contexto internacional, pues nos siguen viendo un poco con esa retórica, eh, digamos, de narco quizás, o quizás de paramilitares o cosas, digamos, negativas. Eh, ¿Cómo podríamos, usted que ha tenido esta experiencia positiva, qué nos podría aconsejar a nosotros los colombianos para cambiar esa imagen, para lograr un posicionamiento regional, internacional? Bueno, es verdad que fui embajador acá desde 2014 hasta 2017 y fue un tiempo increíble para Colombia. Pienso que Colombia tiene instituciones muy fuertes y ese es reconocida al nivel internacional. Para nosotros Colombia es un socio importante, muy, como se dice, like-minded. Trabajamos juntos en el foro multilateral sobre muchas preguntas.
Pero cuando al nivel de la política interna de Colombia, me parece que es muy importante que el acuerdo que los compromisos del acuerdo de paz continúan a ser implementados. Porque, bueno, en ese momento es el solo acuerdo de paz que existe y es la camino por tener el país en paz. Es verdad que hoy en día hay una situación que no es fácil, con diferentes grupos y con una fragmentación de la violencia y de los actos violentos, pero es por eso que la implementación de los acuerdos de paz de 2017, de 2016, me parece muy, muy importante. ¿Cuál es la política exterior del Reino de Bélgica frente a América Latina y el Caribe? Bueno, América Latina para nosotros es un socio importante. Es verdad que bueno, parece un poquito lejos de Bruselas cuando se construye la política exterior, siempre al nivel de los países, siempre primero mira a los países vecinos, después a los países cercas y después a los otros países. Pero América Latina es un socio, bueno, Colombia es un socio importante porque realmente tenemos vínculos culturales y humanos muy, muy importantes. Cuando los europeos están acá y como turistas o por trabajar, podemos sentir que estamos muy, muy cercos. Compartimos valores. Y también somos socios económicos muy importantes. Um, y por ejemplo, al nivel europeo, tenemos el programa Global Gateway, que ofrece oportunidades a actores económicos de construir proyectos de conexión al dentro del país y también entre países. Esas son cosas que tenemos que hacer porque para nosotros queremos construir más vínculos que ya existen. Regresando un poquito a dos actores importantes que dan mucho que hablar en el escenario internacional, que son Rusia y China. eh, Existe la teoría de que hay mucha dependencia de China. Por ejemplo, hace poco salió un artículo en el cual se mencionaba en Alemania, antes ellos producían antibióticos, ahora los chinos producen antibióticos. Su marca Volkswagen está dependiendo en cierta forma, ya tiene un poco más de capital chino. Y si vemos poco a poco en algunos otros países europeos, pues parecería, y ni que hablar de los africanos, parecería que cada vez y algunos países de latinoamericanos, el mundo depende más de China y depende del gas de Rusia, en particular los europeos. Esto no es un desequilibrio desde el punto de vista de una negociación o desde el punto de vista de hacer valer esos principios liberales o en este momento en el reposicionamiento de estos países dentro del escenario internacional. Mira, es que China tiene hoy en día un lugar más importante al nivel económico que hace 30 años. Es normal y es una buena cosa. Porque es un resultado de la economía, del progreso económico. Lo importante es que China también respecta las reglas del sistema internacional y de la economía internacional. Por ejemplo, al nivel de los derechos de propiedad intelectual. Es un reto por empresas europeas, belgas, que han invertido en China
sus derechos de propiedad intelectual están respetados, que los patentes, por ejemplo, no son, ¿cómo se dice? Stolen. No son pirateadas, no son Robados. violadas, Sí, sí, robados. Sí. eso es importante. También hay que ver, lo que es importante también es que bueno, a momentos cruciales hemos visto que, bueno, cuando miro a la economía de Bélgica, que nosotros vamos a respetar nuestros compromisos y no vamos a jugar político con los compromisos económicos. Por ejemplo, durante la crisis de COVID, creo que en Bélgica a un momento fuimos el solo país que había exportación de la vacuna de Pfizer BioNTech. Bélgica nunca ha interrumpido sus exportaciones de vacunas, nunca. Y durante toda la crisis de COVID, la mitad de la producción siempre fue exportada a países afuera de la Unión Europea. Hay otros países que han dicho, bueno, nosotros somos confrontados a muchos casos, a un surgimiento de casos de COVID, vamos a parar la exportación de vacunas para usarlos para nosotros. Hoy hay otros que han dicho, sí, podemos exportar vacunas, pero a condiciones que nos apoyan de manera política por otras cosas. Nosotros nunca hemos hecho eso. Creo que es de esa manera que lo que nosotros queremos ser es ser un socio económico y comercial muy, ¿cómo se dice? Bueno, no conozco la palabra en español, pero se puede de confianza. Y de confianza no solo cuando las Fiable, cosas van bien, fiable, no solo cuando las fiable. cosas van bien, pero también cuando las cosas están difíciles, porque realmente es en tiempos difíciles que se ven los socios fiables. Con relación al reconocimiento del Estado Palestina, recientemente hubo 4 países europeos que reconocen a Palestina, pero a Estados Unidos no le llamó mucho la atención y por supuesto a Israel tampoco. Eh, Son muy pocos, ya digamos la diferencia, muy pocos países que no lo han reconocido como tal, pero tenemos el problema del veto en el Consejo de Seguridad. ¿No considera usted que sería una buena solución para este conflicto el reconocer al Estado palestino y al mismo tiempo, pues, reformar este tema del veto? Bueno, son dos, quizás tres preguntas diferentes, ¿no? Primero, reconocer Palestina. Para nosotros siempre hemos dicho que necesitamos una solución de dos estados, Israel y un estado de Palestina. Entonces, es normal que con parte de esa solución vamos a reconocer Palestina. También hemos dicho que en este momento, en esta fase del conflicto, bueno, de una manera política y para tener un impacto solo puede reconocer Palestino una vez. Y entonces para nosotros lo que es importante es que si al momento que vamos a reconocer Palestina, tenemos que hacerlo con un grupo suficientemente grande de países para tener un impacto político. Eso es por el reconocimiento del Estado de Palestina. Segundo es la pregunta de Palestina El como veto. miembro Ujú. como miembro de las Naciones Unidas. Por ser miembro hay que seguir
reglas que están, que están en el tratamiento, en el acuerdo de los Naciones Unidas. Pero la reforma del veto, la reforma del Consejo de Seguridad, bueno, hay reforma de ese Consejo de Seguridad al nivel de los miembros y hay también la pregunta del veto. Pienso que por los miembros hoy en día hay los 5 permanentes y los 10 no permanentes elegidos. Por los miembros permanentes, la cuestión de tener más miembros permanentes es algo que se debate ya desde hace 25 años y no hemos visto mucho progreso. Lo que podríamos hacer, y es una propuesta de Francia, creo, es ver cómo podemos tener menos, cómo podemos reducir el uso del veto y ver si podemos limitar el uso del veto a solo unos casos muy específicos y no para que no usemos el veto para la mayoría de las cosas que son discutidas en el Consejo de Seguridad. Eso podría ser una manera más práctica de avanzar, pero también pero no es políticamente en este momento el dinámico dentro del Consejo de Seguridad no es fácil, especialmente por las relaciones con Rusia y la invasión de Rusia en Ucrania. Ustedes tienen algo que yo admiro muchísimo y es que hace un tiempo Bélgica pues no tuvo primer ministro, pero la economía subió, las instituciones se fortalecieron, o sea, fue un ejemplo de democracia. Si eso sucede en alguna otra parte del mundo, pues sería un caos, o si eso sucede en Colombia, sería un caos. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, porque todos mis respetos y mi admiración, para que esas estructuras políticas sean tan sólidas y esté por encima el interés nacional y no exista un caos si en este momento no llegase supuestamente a existir un primer ministro? Bueno, primero, realmente nunca teníamos tiempo sin gobierno. Lo que pasó es que después las últimas elecciones, bueno, después de las elecciones, hace unos años, teníamos un resultado de las elecciones muy complicado con muchos diferentes partidos y era muy difícil para formar un nuevo gobierno. Pero en el tiempo, hasta que hay un nuevo gobierno en Bélgica, todavía tenemos el gobierno actual que está continuando. Entonces siempre teníamos un gobierno. La sola cosa es que el gobierno, después de las elecciones, el gobierno antiguo no puede tomar grandes decisiones, no, porque es un gobierno que está saliendo. Esa es una cosa. Segunda, creo que tenemos también, bueno, somos en Bélgica un país federal, es decir, que cuando no teníamos un nuevo gobierno a nivel federal, ya teníamos gobiernos a nivel regional y casi la mayoría de las competencias en Bélgica son competencias al nivel regional. Entonces teníamos gobiernos regionales que estaban funcionando. Tercero, sí, es verdad que tenemos instituciones fuertes, tenemos administraciones que están funcionando abajo del nivel político, pero tenemos administraciones que todavía están funcionando y funcionarios que hacen su trabajo también en la ausencia de un nuevo gobierno. Bueno, señor viceministro, casi que el tiempo se nos ha agotado, pero antes de terminar
nuestro conversatorio. Quisiera saber si tiene algunas palabras adicionales para los colombianos. Bueno, puedes decir que, como lo sabes, hemos hecho, teníamos consultas políticas con la Cancillería, con el viceministro de la Cancillería aquí en Bogotá. Eran muy buenas porque realmente tenemos muchas cosas en común, somos muy like-minded en muchas cosas. Para mí, yo soy un gran amigo de Colombia y como lo sé, como hemos dicho, estuve acá durante la firma del acuerdo, de los acuerdos de paz, del acuerdo de paz en 2016. Realmente para mí es muy importante y espero que Colombia puede continuar y la implementación y la implementación total de los acuerdos de 2016 y también buscar y encontrar paz con los otros actores que no están parte de esos acuerdos, pero son dos procesos paralelos. Pero lo importante es que al momento que se busca un camino por hacer paz con los grupos que no eran incluidos en los acuerdos de 2016, que también que se continúa la implementación de los acuerdos de paz 16 me parece muy importante por el futuro del país. Muchísimas gracias, viceministro. Ha sido un placer haber estado con usted. Mis felicitaciones nuevamente. Y bueno, recuerde que esta es su casa y espero no solamente volverlo a ver en Colombia, sino en este set. Muchísimas gracias. Toda mi admiración para usted. Igualmente para Bélgica, mi segundo país, a quien quiero muchísimo. Un abrazo para todos los que están acá y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en las redes sociales, hacerle like y recuerden que los jueves tenemos conversatorios y hay muchas sorpresas. Y no se les olvide que comenzamos un nuevo programa con Tomémonos un tinto con Clara Inés. Así que hasta pronto. Muchísimas gracias, viceministro Coreman, y hasta pronto. Muchas gracias, Clara. Era un placer. Gracias.